llegado a este lugar y no es casualidad. Jesucristo ha preparado ya este encuentro. El Espíritu de Dios se goza porque tú has venido a entregarle este momento. Bendecidos y delante de ti te alabamos, exaltamos tu grandeza, reunidos en familia hoy aquí, le damos gracias, tus hijos cantamos así, en comunión, vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte, Señor, atiende las súplicas de este siervo tuyo. Oye la oración que hoy elevo en tu presencia, que tus ojos estén sobre este lugar, allá arriba donde estás, y nos puedes perdonar en comunión, vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte, en comunión, vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte. Amada familia, muy buenos días, bienvenidos a este ayuno congregacional. Damos gracias al Señor por permitirnos compartir un día más. Damos gracias porque hoy el Señor ha entregado estas herramientas maravillosas, ha renovado nuestra mente y podemos renovar la manera en la que comunicamos su palabra. Hoy unidos en espíritu, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, presentamos este tiempo, Señor, presentamos la palabra, el tiempo de adoración, Señor, que tú tengas dispuesto. Hoy los corazones, Señor, renunciamos a esta carne, Dios, para que en espíritu, Señor, tú te exaltes en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por estos tiempos, Padre, en los que reconocemos que sin ti, Dios, nada podríamos hacer, Señor. Y quiero, amada familia, que en esa intimidad, en esa comunión, demos la bienvenida al Padre y vayamos a la palabra del Señor haciendo apertura a este ayuno congregacional. En Mateo 11, libro de Mateo capítulo 11, vamos a leer los versículos del 25 al 30. Y dice la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, guía, poder, revelación del Santo Espíritu. Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro cuerpo, Señor, renueva absolutamente todo, Señor, y que podamos, amado Dios, buscarte, entender lo que quieras decirnos, Señor, porque estamos dispuestos, Señor, para ti. Espíritu Santo, trae ese discernimiento, Dios. Dice la palabra del Señor, tiene un título: venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste
a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén y amén. Y amado Señor, en esta mañana, Padre, con esta porción de la palabra, queremos presentar nuestro corazón, Señor. Un corazón que tal vez ha sido transformado por las diferentes circunstancias de nuestras vidas, Señor. Pero hoy acudimos a ti clamando, Señor, entréganos ese corazón de niños. Transfórmanos, Señor. Quita, Señor, todos esos dolores, quita todas esas experiencias que han endurecido nuestro corazón. Hoy te las entregamos, Dios, para que tú, Señor, renueves todo aquello, Señor, que no nos acerca a ti, y transfórmanos al corazón de un niño, Dios, para que podamos recibir tu palabra con esas ansias, con esa inocencia, Señor, para que podamos acudir a ti, Señor, con humildad. Señor, no necesitamos aparentar nada en esta mañana. No necesitamos aparentar que somos fuertes cuando aquí adentro nos sentimos débiles, Señor. En ti queremos tener esa vulnerabilidad de un niño, Padre. Ayúdanos hoy a romper esos esquemas, Señor, y a ser transparentes con nuestros hermanos y contigo, Dios. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, y aquí estamos, Señor, como lo dice tu palabra, para descansar en ti, Señor. Y que seas tú, Señor, con esa gracia, con ese agrado de revelarnos tu palabra, de revelarnos tus misterios, Dios, y que podamos, Señor, llegar a ti, Señor, limpios, que podamos llegar a ti fortalecidos, Dios. Hoy sabemos, Señor, que seguramente en esta circunstancia, Padre, ya casi más de 90 días, Señor, en tiempos de recogimiento para nuestra vida, Señor, tal vez no ha sido fácil, Señor. Por eso todo aquello que sintamos lo entregamos a ti. En ti descansamos, en ti encontramos ese refugio perfecto, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Oramos hoy por los corazones que se conectan a esta transmisión. En las iglesias, Señor, de Girardot, de Espinal, Guamo, Señor, Bonanza, Señor, por cada corazón que representa el cuerpo de Cristo, Señor. Hoy entendemos que la iglesia trasciende más allá de unas paredes, Dios, porque los corazones son los que construyen realmente el lugar donde tú habitas, amado Dios. Hoy en unidad de espíritu nos unimos y clamamos porque tu espíritu entregue ese alimento perfecto a nuestras vidas. Gracias, amado Señor, y entregamos, Papito Dios, esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y familia, nos disponemos para este tiempo de palabra, este tiempo de alimento, que sea el Espíritu Santo hablando por medio de nuestra pastora Claudia de Antonio, y que ese mensaje maravilloso llegue a nuestro corazón y alimente y fortalezca nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buen día, hermanos. Qué bendición, un día más en el que el Señor nos permite reunirnos, disponer nuestro corazón para recibir de su palabra, para que Él nos hable, para que Él nos guíe, para que nos enseñe. Qué hermoso que podamos unirnos en espíritu y en verdad como a Él le agrada. Señor, bueno, hoy tú has permitido que esté preparado, Señor, este mensaje que lleva por título: todo está dispuesto por Dios en su propósito.
Y qué hermoso que nosotros podamos comprender eso muy a fondo y solamente podemos hacerlo a través de su palabra, a través de esos testimonios hermosos que desde la antigüedad el Señor ha dejado para nuestras vidas. Preparémonos, dispongamos nuestro corazón, vamos a ir a la fuente inagotable de sabiduría y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, añadiendo lo que necesitamos que sea añadido. Y vamos entonces a la base bíblica que se encuentra en el libro de Esther, capítulo 2. Vamos a tu palabra, Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía, unción, con el poder y la revelación de tu Santo Espíritu. Dice el libro de Esther en el capítulo 2 y vamos a empezar de los versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Esther es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Vamos a detenernos un momento en este primer fragmento de los versículos que estamos priorizando y comprendiendo y escudriñando como el Señor nos invita a hacerlo. Y vamos a ver algunos temas, algunas ideas de contexto que son importantes. Seguramente muchos hemos tenido la oportunidad de leer este libro de Esther completo, de principio a fin. Hoy vamos a enfocarnos en este capítulo y en lo que el Señor quiere hablarnos a través de ese título maravilloso que permitió que tuviéramos hoy para este mensaje. Primero, entonces está hablando del rey Asuero, el rey del momento, el rey de la generación, el rey de ese tiempo. No era del pueblo de Israel, era un reino pagano, era un reino con costumbres que se alejaban mucho de lo que significaba la voluntad y la proclama de la palabra de Dios. Dice, previo a este texto, que la reina Vasti se negó a un llamado del rey del momento y por tanto ella fue quitada de ese trono, de ese lugar de privilegio que ocupaba. Mucho seguramente habría de fondo en esa decisión, en su actitud, en las circunstancias. Sin embargo, en el propósito de Dios, ella ya no sería más la reina. Dice que ya había pasado algo de tiempo entre ese momento y el momento en que se describe en este versículo 1. Y entonces dice que también se había sosegado un poco la ira del rey Asuero por aquello que había ocurrido. Y entonces los criados le propusieron que buscaran entre las jóvenes vírgenes, y dice, y de buen parecer, aquella que podría llegar a reemplazar a ocupar ese lugar de la reina Vasti. Y entonces nos muestra también la palabra que le propusieron al rey que él escogiera entre todas esas jóvenes la que más le agradara, la que más, dice la palabra, agradara a sus ojos, ¿verdad? Porque es la ventana, dice la palabra, de nuestro ser. Todo entra por allí, pero qué importante que es clasificar lo que entra por este lugar. Tal vez aquí pues realmente no había nada de espiritual, seguramente mucho y todo tenía una tendencia netamente natural. Pero vemos que el Señor permitía que para este tiempo se diesen esas dos condiciones específicas que vamos a mirar cómo se enlazan con su propósito de ahí en adelante. Iban a buscar jóvenes vírgenes de buen parecer para llevarlas a la residencia real en Susa. Y además de allí se escogería aquella que tendría la oportunidad de reemplazar el lugar de la reina. Continuamos de los versículos 5 al versículo 7, dice la palabra. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair,
hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y vemos que como en Dios nada es coincidencia, sino que todo tiene propósito. Y aunque en el momento nosotros no logremos entender lo que está ocurriendo, las circunstancias que nos rodean, como seguramente les sucedió a Mardoqueo y a Esther, aquí ya vemos cómo empiezan a hilar todas las cosas. Dice que ¿dónde estaban habitando Mardoqueo y Esther? En Susa, ¿verdad? Y ese varón que estaba en ese lugar, dice, era del pueblo de Benjamín, es decir, ellos venían del pueblo de Israel, ellos habían sido transportados hacia ese lugar. ¿Por qué estaban en ese momento en ese lugar? Porque sabíamos que había pasado un tiempo de juicio para el pueblo de Israel y habían sido exiliados de su tierra, habían sido llevados cautivos, dice la palabra. Mardoqueo y Esther fueron más o menos en el segundo grupo que fue desplazado desde su tierra a territorio babilónico. También nos dice la palabra, que son algunos datos que creo que son relevantes dentro de todo el contexto de la historia. El primer grupo que fue movido o trasladado fue el grupo de aquellos principales, como la élite del momento del pueblo de Israel. Allí, por ejemplo, iban Daniel, ¿cierto? Sus jóvenes amigos. Pero en el segundo grupo, que fue donde fueron Mardoqueo y Esther, era el grupo de las personas, digamos que de clase media durante esa época, porque el último grupo era el de las personas más pobres que había habitando en el territorio. Ellos iban en este segundo grupo, luego sus condiciones, vemos, de vida, pues eran muy naturales, normales. ¿Estaban en la mejor situación? No, dice que fueron llevados cautivos, estaban en tierra ajena, con costumbres distintas. Seguramente había dificultades para ellos. Dice también algo relevante, Esther era huérfana, ¿verdad? Dice que sus padres murieron. Ella realmente era directamente familiar de Mardoqueo, era su prima, pero finalmente terminó siendo adoptada por él y él tomó la decisión de criarla y cubrirla de alguna manera en lugar de la falta que hacían sus padres. Fue una responsabilidad que él asumió, pero también vemos que era seguramente unas circunstancias difíciles para Esther. Experiencias de vida que todos sabemos que no son fáciles de manejar, de llevar, que siempre nos dejan algún tipo de huella dentro del corazón y de nuestra vida. Sin embargo, esas fueron las vidas escogidas de la mano de Dios para un propósito santo. Y vamos a continuar ya tomando un poco la relevancia de estos hechos con los versículos del 8 al 9. Dice la palabra de Dios. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él. Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y vamos a pensar un poco en todas estas características y condiciones. Primero, el Señor permitió que para su tiempo Esther cumpliera aquellos requisitos que se estaban buscando. Estaban buscando jóvenes, vírgenes, ¿cierto?, de buen parecer, y eso lo cumplía Esther. ¿Era la única? No, no era la única que cumplía esos requisitos, porque dice que ellos iban a buscar a todas aquellas que tuviesen esas mismas características, además que estuvieran habitando en Susa. Aquí vemos que el Señor permitió desde el comienzo, y a pesar de una circunstancia que si nos la imaginamos para de verdad como experiencia de vida, estaban ellos en un lugar extranjero, ¿verdad?, con cautividad. Ellos no eran plenamente libres, habían sido llevados contra su voluntad.
en unas circunstancias que eran difíciles para el pueblo de Israel. Pero sin embargo allí estaba Esther y fue llevada además en ese grupo de doncellas. ¿Eso era realmente un orgullo? No necesariamente. Iba simplemente a que un rey me viese como si fuese un objeto, a ver qué veía más bonito entre una y otra y que de ahí escogiera para un lugar de privilegio. Pero entre muchas, el lugar de privilegio solamente era para una. Todas las demás habitarían el resto de sus tiempos como concubinas del rey, seguramente con ciertos privilegios, pero bajo cautividad, sin la oportunidad realmente de conocer alguna otra experiencia y formar una relación del corazón más que de las circunstancias. Sin embargo, este era el tiempo y este era el momento. Y aún en circunstancias difíciles como esa, dice la palabra de Dios que Él permitió que Esther hallara gracia delante de Hegai, que era en ese momento quien tenía la autoridad sobre las mujeres que estaban siendo llevadas. Dice que con esa gracia que el Señor permitió que Esther llegara ante los ojos de Hegai, entonces Él le dio ciertos privilegios. Dice que además le dio doncellas especiales, características que no todas estaban recibiendo. Ya eso era un privilegio para ella, para su vida y para el propósito que Dios tenía sobre ese tiempo. Ese es el Señor al que nosotros servimos. Tal vez Esther ni siquiera relacionaba una cosa con otra. Tal vez no lo entendía. Tal vez como muchos a veces atañen o piensan que todo es debido a la suerte y al azar. Pero también dice la palabra de Dios que es Dios quien sustenta nuestra suerte. Vamos a continuar y vamos a ver dos escenas importantes previas a este tiempo que estaba viviendo Esther, que nos ponen también un poco en lo que significaban las condiciones del pueblo de Israel y el momento que estaban viviendo. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 21 al 22, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel? Cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Y vemos cómo esa determinación del Señor para tomar a ese pueblo escogido, para redimirlo, para hacerlo parte de lo suyo, de lo propio, y mostrar a través de él sus maravillas. Eso es un privilegio precioso que el Señor le entregó al pueblo de Israel y que le entrega hoy a cada uno de nosotros, los que podemos conocerle, entender su propósito a través de lo que Él revela a nuestro corazón y entender ese privilegio divino que Él quiere que nosotros disfrutemos como parte de su pueblo. Desde el principio lo ha tenido en su corazón. Lo hizo y demuestra cuál grande es el valor de llamarnos escogidos de Dios, llamarnos sus hijos, que recibamos esa preciosa adopción que a Él le place entregar. Y cómo hacemos parte de aquello que exalta su nombre a través de su poderío, de su grandeza y de sus maravillas, las cuales disfrutamos porque a Él le place que así sea. Ahora, vamos a continuar y vamos a ver una escena más en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios: y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y dentro de esa grandeza
sobre la cual el Señor iba llevando de su mano al pueblo de Israel, ¿verdad? Como dice la palabra, de gloria en gloria. Y dice que maravillosamente los llevó y los ayudó hasta que se hicieron poderosos. Este era el tiempo de Usías. Él estaba reinando en ese momento. Y dice la palabra que él permitió que en ese tiempo y bajo su autoridad se inventaran máquinas poderosas para el momento, para el tiempo y para la necesidad. Y entonces ellos fueron reconocidos como un pueblo poderoso porque Dios los ayudó. Pero ¿qué pasa con ese pueblo que es bendecido? Como le pasó al corazón del rey Usías. Cuando ya se sintió fuerte, su corazón se enalteció. Y cuando se enaltece el corazón, dice la palabra que eso es ¿para qué? Para ruina. Y solamente para ruina. Nos muestra cómo el rey tenía una autoridad, claro que sí, pero también tenía un rol específico a través de la voluntad de Dios. Él no era el llamado a hacer de todo, pero como estaba en lugar de autoridad, él le pareció que él podía hacer de todo. Y entonces le pareció que él podía ir y hacer lo que hacían los sacerdotes. Y quemó incienso delante del altar. No era el tiempo, no eran las condiciones, no era lo que Dios establecía. El rey Usías, con un corazón enaltecido, se olvidó que siempre sobre él había una mayor autoridad. Y que esa autoridad no podía ser perdida de vista, porque cuando eso sucede, no tenemos sino una consecuencia que se llama ruina. ¿Lo experimentó Usías? Sí. ¿Lo experimentó todo el pueblo de Israel? Sí, porque ese era el tiempo que estaban viviendo Ester y Mardoqueo. Estaban exiliados en una tierra ajena, con costumbres ajenas y alejados claramente en su corazón de Dios. Porque muchas generaciones se empezaron a desviar en su corazón hasta ese tiempo que ellos estaban experimentando. Vamos a continuar. Dice el libro de Ester, nuevamente en el capítulo 2, versículos del 10 al 11. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. ¿Creemos entonces que Mardoqueo estaba tranquilísimo, feliz porque Ester estaba allá? No, estaba preocupado. Ahora estaba en un lugar en el que seguramente si reconocían de qué pueblo eran, ¿verdad? Podían no tener el mejor trato. Esas eran las condiciones. El temor estaba en el corazón de los dos, porque Ester también se alineó a lo que opinaba Mardoqueo. Mejor no digo que soy del pueblo de Israel, mejor no digo que soy judía, mejor no digo que mi tribu era la de Benjamín, mejor no digo que ese es mi origen. Porque las condiciones no eran las más favorables para ellos en ese momento y en ese tiempo. Y por eso también había inquietud en el corazón de Mardoqueo. Por eso estaba allí presente todo el tiempo mirando a ver qué podía pasar. Pero podría hacer algo, seguramente se sentía muy impotente para poder ayudar en esa situación a Ester. Sin embargo, la autoridad más grande era la que tenía el control. Lo que ellos no entendían, Dios sí lo tenía clarito. ¿Por qué y para qué? ¿Cómo era el cuándo? ¿Cómo era el dónde? ¿Cómo eran las circunstancias y hacia dónde los estaba guiando? Dice el libro de Job en el capítulo 42, versículos 3 al 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tal vez esas circunstancias que estaban viviendo Ester y Mardoqueo eran tan similares a las que vivió en este tiempo Job, que pudo comprender después de ese paso por sus circunstancias más difíciles, que el Señor en su providencia siempre tiene el consejo necesario para nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros oscurecemos ese consejo porque no tenemos buen entendimiento para recibirlo? Sino que por el contrario, nuestros ojos están cegados,
nuestros oídos tal vez están en este momento cerrados a la verdad y tal vez nuestro corazón engrosado para poder recibir con humildad el consejo de Dios. Seguramente muchos y en muchas ocasiones no entendemos el consejo en el momento en que lo recibimos. Pero Dios sí sabe por qué lo entrega en ese tiempo perfecto, porque Él todo lo hace perfecto. Lo importante es que nos demos la oportunidad de comprender como lo hizo Job, aún sabiendo que le faltaba entender muchas cosas. Pero algo que reconoció es que Dios siempre va a ser demasiado maravilloso para nosotros. Que van a haber muchas cosas que no lograremos comprender al 100%, pero en la humildad iremos al Señor a decirle, no comprendo, óyeme, escúchame cuando yo hable, pero también cuando me dirija a ti y te pregunte, por favor enséñame porque te necesito. Eso quería transmitir el corazón de Job y seguramente aún de manera inconsciente Esther y Mardoqueo estaban anhelando porque en sus corazones como pueblo de Israel estaba esa noción preciosa de Dios. Pero tal vez no tan clara como para poder tener un tiempo de comunión, para poder ir y preguntar, para poder ir y decirle, Señor, ¿hacia dónde guías nuestros pasos? Porque si hay algo que uno nota en el libro de Esther, es que no habían momentos de comunión entre ellos y Dios. No era algo que dijeran ni buscaban a Dios y recibieron consejo y fueron como en otros libros lo podemos ver. Sin embargo, aún allí, aún en ese tiempo de oscuridad para el pueblo de Israel, sabemos que su guardador, su protector, estaba guiándoles. A pesar de las circunstancias que podían ellos sentir que estaban viviendo, a pesar de la incertidumbre, de los temores. Pero allí estaba su Señor como lo ha prometido y como lo ha cumplido de generación en generación y lo seguirá cumpliendo por la eternidad. Continuamos y dice el libro de Esther, ahora en el capítulo 2, los versículos 12 al 17. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Nos detenemos un momento en este punto. Vamos a rescatar algo. Recordemos que aquí estamos hablando de un reinado terrenal pagano, que está muy enfocado en lo que es el cuerpo, ¿cierto? La belleza, lo exterior. Pero también debemos comprender algo importantísimo. Aún en ese paganismo se le daba importancia a un tiempo de preparación, porque ir ante el rey no es cualquier cosa. Y las mujeres eran preparadas, dice que 1 año se preparaban. Y recibían durante ese tiempo demasiados beneficios para hermosearse. Hoy, si lo vemos de manera terrenal en nuestro tiempo, qué delicia que a uno le regalaran 1 año de atavíos. De esa manera como lo describe la palabra. Pero ahora pensemos en algo más profundo y hermoso, porque Dios todo lo hace en una simbología hermosa para que nosotros podamos comprender cuál es su grandeza y cuál es ese amor eterno con el que Él nos guía y nos llama. En este tiempo es un tiempo de preparación, un tiempo de atavío, dice la palabra. Es lo mismo que el Señor hace con su iglesia. Es lo mismo que el Señor hace con su pueblo. Él nos tiene en un tiempo de preparación, en el que Él está hermoseándonos, en el que Él está perfeccionándonos, en el que Él está tratando lo que no es tan hermoso para que llegue a ser hermoso. Y entonces en ese tiempo nos estamos preparando ¿para qué? Para presentarnos delante del Rey, no de cualquier rey, del Rey de Reyes, del Rey eterno, del Señor de señores.
Ese rey que nos espera para que cuando lleguemos así como se esperaba que llegara esa mujer que tenía la posibilidad de ser esposa del rey, porque el Señor está esperando a su esposa, está esperando a su iglesia, está esperando a su amada, embellecida, sin mancha, sin arruga, perfecta. Este tiempo de preparación es un tiempo que tal vez por las circunstancias que vivimos a veces lo relacionamos como cualquier cosa menos esta delicia que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Pero qué hermoso que podamos entenderlo y que como dice también la palabra, porque el Señor no deja nada al azar, Él todo lo tiene perfectamente detallado para que nosotros lo conozcamos y lo aprovechemos. Dice la palabra, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. La pregunta es, iglesia, pueblo de Dios, en este tiempo de preparación, ¿qué tanto estamos pidiendo con la seguridad de que nos va a ser dado porque es para que se logre ese atavío precioso que el Señor quiere para su casa y para su pueblo? ¿Estamos realmente pidiendo como conviene o todavía nos desviamos en peticiones para deleites que nada tienen que ver con el propósito de Dios? Que para nada hermosean nuestra condición como el Señor quiere que sea hermoseada. Pero tengamos también algo claro, que todo lo que se pida para ir en línea con ese atavío será entregado. Qué hermoso que el Señor nos llene de esa sabiduría para poder pedir como conviene, guiados por su Espíritu, de su mano, porque ese es el privilegio del pueblo de Dios. Ese es el privilegio de la esposa que se prepara para presentarse delante de su Señor. Vamos a continuar. Dicen los versículos del 15 al 17. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Dice claramente la palabra que en ese propósito hermoso del Señor, aun cuando Esther podía pedir, y cualquiera de esas doncellas podían pedir cualquier cosa alineada para ese atavío y esa presentación, dice que ella realmente no pidió nada adicional, sino que procuró ceñirse a un consejo que había recibido de Hegai. ¿Será que Hegai de una u otra manera conocía al rey? Sí, él estaba a cargo de las mujeres, de aquellas que podían llegar a ser sus concubinas y aquella que podía ser la reina. Dice que él le dio un consejo porque ya sabemos que el Señor había permitido que Esther tuviera gracia delante de ese varón. Y entonces ella se sujetó. Dice seguramente en sí con la sabiduría que el Señor pudo entregarle para el momento, para el tiempo y para la necesidad, ella simplemente se sujetó a un consejo que consideró bueno para el momento. Podía haberlo ignorado, podía haberse ido con excesos, podría tal vez decir estoy aquí en gracia con este varón y me están dando más favores de los que tengo. Sí, claro que sí, que hubiese podido excederse, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si lo hubiera hecho? Tal vez esa misma gracia le hubiese acompañado o tal vez ya no tanto. Pero también el corazón de Esther de una u otra manera debía estar siendo guiado por la luz del Señor. Aunque tal vez ella no le conocía tan de cerca, tal vez no le buscaba como debería hacerlo, pero ese propósito y ese favor de Dios, ese cumplimiento de sus promesas, que muchas veces entendemos que no merecemos, que no se dan las condiciones para que eso ocurra, pero al Señor le place hacerlo a su modo. ¡Qué bendición! Y dice que
aún en esas decisiones de sujeción que tomó Esther, el Señor permitía que todos los que la veían, la vieran también con esa misma gracia y estuviese su favor delante de ella. Qué hermoso que es comprender cuán grande es la gracia de Dios, porque es Él el que nos permite presentarnos ante cualquier circunstancia con eso que no nos rodearía por mucho esfuerzo que hiciéramos, porque solamente puede venir de parte de Él. Dice además que cuando ya se presentó delante del rey, el rey la amó más que a todas las otras mujeres, que ella halló gracia y benevolencia delante de él, dice la palabra. El Señor la guió, el Señor la hermoseó, el Señor la perfeccionó. Todas las mujeres recibieron los mismos atavíos terrenales, pero Esther recibió un atavío más precioso, que fue el atavío divino. Ese que hace la diferencia en cualquier circunstancia. Mucho se puede esforzar el hombre tratando de embellecer su condición, pero lo único que realmente lo hace efectivo es la cobertura de Dios. Y eso era lo diferente que llevaba Esther sobre su vida, porque a Dios le plació que fuese así. ¿Quién podría decir por qué Esther y no otra? ¿Por qué, Señor, como muchas veces caemos en la equivocación? ¿Por qué aquel sí y yo no? ¿Por qué yo hoy y el otro no? Porque mucho de eso no lo entendemos, pero Dios sí lo tiene perfectamente claro. ¿Por qué los tiempos de cada uno son distintos? ¿Por qué las experiencias son distintas? Porque el Señor siempre habla de un cuerpo. El Señor siempre habla de una familia. El Señor siempre habla de su iglesia. Y todos tenemos una participación perfecta en la voluntad de Dios. Por eso no podemos estar mirando siempre al lado para tratar de ver a los demás iguales que a nosotros o para tratar nosotros de hacernos iguales a otros, porque perdemos el tiempo. Y por el contrario, no estamos viendo la gracia de la diferencia que Dios está posando en nuestras vidas. Vamos a continuar. Y vamos a leer algo que nos va a dar claramente ese sustento perfecto de lo que estaba ocurriendo y experimentando Esther. Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 5 dice la palabra: la futura gloria de Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Si nosotros nos damos cuenta de esta preciosa promesa entregada desde tiempo antiguo y con tiempo futuro, porque es lo que el Señor desde el principio ha establecido y ha cumplido, porque Él es fiel y sigue cumpliendo porque sus tiempos son perfectos. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y nosotros conocemos de dónde proviene ese precioso nacimiento que trajo nuevo nacimiento a nuestras vidas. Ese Señor precioso, ese Salvador hermoso que por la voluntad de Dios es quien ha hecho resplandecer nuestras vidas. Dice la palabra: se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti eso que está representado en la multitud del mar y en las riquezas de las naciones. Esther debía estar sintiendo esa grandeza, porque todo estaba caminando a su favor. Ella estaba caminando de gloria en gloria,
tal vez sin mucha comprensión de lo que ocurría. Claramente estaba maravillada y claramente su corazón debía estar ensanchado por lo que estaba experimentando. Con confusión, con incertidumbre, aún con temor, pero estaba viendo la gloria que se movía sobre su vida. El favor del Eterno sobre su vida. Y vamos a ir a la última porción de este capítulo 2 de Esther. Dice la palabra en los versículos 21 al 23. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y vamos a meditar un momentito en este otro fragmento de la palabra. Porque no solamente la vida de Esther fue bendecida, también fue bendecida la vida de los que la rodeaban, y en este caso, Mardoqueo en primer lugar. Aquel que tomó el lugar de su padre, asumiendo una responsabilidad que claramente se mueve por amor, que claramente se mueve porque hay un llamado de conciencia y de corazón para proteger y para guardar. Él tenía la oportunidad de hacerlo y lo hizo. Pero ahora nos muestra la situación en la que estaba Mardoqueo. Dice que él estaba sentado a la puerta del rey. ¿Quiénes se sentaban normalmente a la puerta? Los jueces. Podemos imaginarnos que él estaba ejerciendo, ¿cierto?, a través de esa familiaridad que tenía con Esther, una posición de juez en ese tiempo. Y entonces dice que por estar en ese lugar, estar en ese momento y estar en esa condición, él escuchó que ocurría algo que iba en contravía de la vida del rey Asuero. En ese momento, él tuvo que juzgar y tuvo que tomar una decisión. ¿Podía usar esa información para alertar al rey? ¿O tal vez podía dejar que ocurriera y hasta nos quitábamos de encima al rey pagano? Pero a nosotros el Señor nos ha llamado con un propósito de ejercer justicia. Y eso fue lo que hizo en ese momento Mardoqueo. Ejerció con justicia. Dice que esa información que él tuvo, aunque él no tenía acceso directo al rey, sí tenía quien estaba en el lugar y en el propósito de Dios para mandar el mensaje. Él se lo comunicó a Esther. Esther estaba en el lugar en el que la información podía llegar al rey y llegó. Oportuna, a tiempo y completa. Y entonces dice que con esta denuncia se pudo desarticular aquello que estaban maquinando esos eunucos en contra del rey. Y dice que aquello quedó escrito en el libro de las crónicas. De pronto uno podría decir, oiga, pero pues mire, hizo todo ese bien Mardoqueo y ni las gracias le dieron. ¿Y qué? Si nosotros sabemos que cuando hacemos lo correcto, el que puede recompensar y recompensa en sobreabundancia es el Eterno que todo lo ve. No importa la gratitud del hombre, no importa si el hombre ni siquiera se vuelve a decir gracias. Aquí aparentemente en ese momento no pasó nada más. Quedó anotado y hasta ahí. Pero no por eso puede desviarse el corazón de los siervos del Señor. No por eso puede desviarse el corazón de sus hijos, porque nosotros hemos recibido entendimiento a través de su palabra y sabemos que no puede haber mejor recompensa que la que Dios entrega en el tiempo perfecto. Amén. Entonces nosotros no mendigamos gratitudes. Nosotros somos libres para hacer el bien y no dependemos de la recompensa del hombre, porque la de Dios siempre es perfecta, eterna y maravillosa. Supera nuestras expectativas en todo. Vamos entonces al libro de Isaías, capítulo 25, versículo 1, y dice la palabra: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
Y qué llamado hermoso el que nos hace este versículo. En todo tiempo alabémosle al Señor. En todo tiempo con convicción entendamos que Él es digno de adoración, de exaltación, de alabanza. Porque hay algo que debemos comprender y guardar en nuestro corazón para siempre. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Todos esos testimonios que hoy nosotros tenemos la oportunidad de leer, así como el que estamos hoy estudiando de Esther, hay muchos más que nos muestran la grandeza del propósito de Dios sobre nuestras vidas. De generación en generación, Él es fiel. De generación en generación, Él nos muestra su gloria y Él nos muestra la coherencia de sus hechos. Por eso alabémosle con libertad, hermanos. No importan las circunstancias, no importa el momento. Tal vez en su momento Esther no entendió por qué perdió a sus padres. Tal vez en su momento ellos no entendían por qué eran cautivos. En su momento no entendían por qué había dificultades. Pero Dios, a través de esas dificultades, les estaba llevando al lugar preciso en donde debían estar para que Él fuese glorificado. Cuando nosotros entendemos eso, las circunstancias se vuelven más manejables porque la fe, la esperanza nos sustenta. Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El cántico de Moisés, el cántico del Cordero. Cada cántico que se eleva para exaltar el nombre del Eterno, para exaltar al Dios verdadero, al único, al digno de adoración. Generaciones tras generaciones lo han hecho. Generaciones tras generaciones lo seguirán haciendo. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de ser parte de esa exaltación, de ser parte de aquellos que se unen con un cántico, con convicción, con gratitud, porque es lo que Dios merece. Aquellas obras maravillosas que el Señor realiza sobre nuestras vidas, aquello que nos permite ir comprendiendo paso a paso en el camino de vida, aquello que siempre será afirmado porque Dios tiene un propósito que se sustenta en lo que Él es, que es amor. Y vamos al último pasaje que tenemos para compartir. Vamos al libro de Salmos, capítulo 77, versículos 11 al 15. Dice la palabra del Señor: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, oh Dios. Santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, Selah. Señor, muchas gracias, Dios, porque mira cómo tu palabra, Señor, nos permite colocarnos en el lugar en el que tú quieres que estemos, Dios, en el que está en tu voluntad, Señor, en tu perfecto tiempo y en tu perfecto propósito, Señor. Ayúdanos para que esta palabra sea guardada en nuestro corazón, para que realmente nosotros nos afirmemos y hagamos memoria de tus maravillas antiguas, Dios. Señor, que todo lo que tú has dejado para testimonio en nuestras vidas lo tengamos siempre presente. Que cada circunstancia que vivamos sea tu palabra nuestra fortaleza, sea tu presencia nuestra guianza, Señor. Que podamos meditar en esas maravillosas obras que tú haces, que has hecho y que seguirás haciendo. Que podamos hablar con libertad de esos maravillosos hechos y que comprendamos cuán santo es tu camino, Señor, y cuánto necesitamos perseverar en él. Porque qué Dios es grande como nuestro Dios. Señor, solamente tú, incomparable, Señor. Incomparable. Nada, Señor, puede siquiera acercarse a la noción de grandeza que eres tú. Gracias,
porque tú, Señor, has hecho notorio tu poder en medio de tu pueblo. Así como lo hiciste, Señor, en otros tiempos, lo estás haciendo hoy. Y así lo seguirás haciendo de generación en generación, aún en todo el tiempo que queda en tu perfecta voluntad, Señor. Cuando hayamos pasado, hemos de gozarnos por las generaciones venideras, que podrán contar con tu palabra porque hemos dejado testimonio y legado. Señor, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Somos redimidos por tu misericordia, por tu bondad. Señor, solamente podemos decirte mil gracias y exaltarte de todas las maneras que podamos hacerlo, a través del servicio, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de nuestros tiempos de búsqueda, de invocar tu nombre, nuestros tiempos de comunión, nuestros tiempos, Señor, de clamor, nuestros tiempos donde simplemente queremos presentarnos en intimidad delante de ti. Señor, merecedor de toda la gloria, ayúdanos para que estemos afirmados de acuerdo a tu preciosa voluntad, para que cada circunstancia que vivamos, nosotros te demos la gloria por ella. Así sean circunstancias que aparentemente nos cuestan, nos duelen, son difíciles, tal vez no entendemos, nos generan temores o incertidumbre. Sabemos que todas esas circunstancias están en tu santo propósito y que saben hacia dónde nos llevan y por qué. Glorioso, eterno, precioso y maravilloso Dios. Tú y solamente tú, Señor, el guiador de nuestras vidas, el que nos entregó esta condición de hijos, que es un privilegio y que nos honra, Señor. Inmerecida es, pero por ella te damos la gloria y reconocemos nuestra hermosa y afortunada dependencia de tu mano y de tu poder. Aquí estamos porque tú estás. Perseveraremos porque tú lo permites. Y solamente podemos honrarte y decirte, Señor, gracias. Gracias por ese amor eterno. Gracias por hacernos parte de esta preciosa historia. Gracias por hacernos parte de tu precioso cuerpo, la iglesia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, bendito por la eternidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y amada familia, nos disponemos para este tiempo de agradecimiento a Dios a través de su testimonio. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Gloria a Dios. Y amado Señor, gracias por este tiempo. Si alguno de ustedes, familia, ha recibido un milagro o algo extraordinario ha pasado en su vida, háganoslo saber. Están dispuestas las herramientas de la transmisión. En el chat puede realizarla. También puede realizarlo a través de el WhatsApp de la iglesia. Para nosotros es muy importante que ustedes compartan estos testimonios. Dios obra en nuestras vidas y cuando conocemos esos testimonios maravillosos, nos fortalecemos, crecemos juntos y tenemos esa posibilidad de seguir orando y seguir apoyándonos. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, nos despedimos de este servicio dándole gracias a Dios porque ustedes han dispuesto su tiempo, su corazón para este ayuno. Recuerden que estamos unidos en espíritu, que estamos aquí apoyándonos juntos y que podamos seguir creciendo juntos. Anhelamos que la palabra del Señor haya quedado en su corazón y que más allá de haber aprendido algo podamos, además de que se haya quedado en nuestro corazón, que podamos practicarla, que podamos hacerla viva en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 6 del versículo 25 al 26. Jehová haga resplandecer
su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los invitamos, familia, a que podamos seguir alabando a nuestro Padre con la adoración, con esas alabanzas maravillosas que ha puesto en nuestro corazón, que las sugerimos y estarán dispuestas en el chat y en la descripción de la transmisión, y que ustedes puedan seguir allí alabando al Padre con su familia. Dios los continúe bendiciendo, familia, y espero que tengan un excelente sábado. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también.